con los calendarios congestionados que hay, con la gran densidad de competiciones, es absolutamente necesario. Hablamos de optimizar el ratio o la relación entre estímulo y fatiga para llevárnoslo a ese concepto tan interesante que tú estás hablando y que es tal cual, o sea, de adaptaciones para mantenerlas como mínimo durante la temporada. Bienvenidos a Un Café en el Time Out, el lugar donde pedimos un minuto para conversar sobre preparación física, baloncesto y la vida misma. En el día de hoy nos acompaña un invitado muy especial. Vamos a estar con Jairo Vázquez Guerrero, quien es un preparador físico de larguísima trayectoria, con más de 14 años trabajando con el Fútbol Club Barcelona en el área de baloncesto. Además, recientemente, Jairo estuvo participando en la primera división del fútbol femenino de Estados Unidos. Esperamos que este capítulo les guste tanto como nosotros y agradecemos a Jairo haber compartido esta hora conversando sobre los puntos más importantes que hacen a nuestra profesión. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio, Un Café en el Time Out. Y hoy realmente tenemos un gran honor de tener a Jairo Vázquez con nosotros. Nos pedimos un time out para conversar con este referente en la preparación física del baloncesto y un amigo. Así que bienvenido, Jairo, y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Matías, por la invitación. Es un placer, es un lujo poder compartir este rato de entretenimiento, de compartir conocimiento, experiencias y deseando de empezar a hablar contigo. Bueno, muchas gracias. Armamos un hilo conductor con ciertas preguntas que hay algunas que son en comunes con nuestros invitados anteriores también y algunas que vamos cambiando en relación a quién nos visita, a su historia, a su carrera. Y bueno, en vos tenemos 14 años trabajando con el Fútbol Club Barcelona en el área de baloncesto, muchísimos años en el baloncesto profesional. Así que bueno, intentaremos exprimirte un poco, Jairo. Y para empezar, me gustaría que le cuente especialmente a quienes se están sumando en el programa un poco sobre tu carrera como preparador físico en el baloncesto, como Strength Conditioning Coach, y también en qué momento vos te diste cuenta de decir, estoy trabajando en el alto rendimiento deportivo. Pues mira, nos tenemos que remontar unos cuantos años atrás ya, porque mira, mi carrera empezó relacionada con el baloncesto, empezó la quinta división del baloncesto masculino en mi ciudad donde nací. Yo nací en Tarrasa, una ciudad cerquita de Barcelona, y en el club donde yo había jugado de pequeño a baloncesto, evidentemente a un muy mal nivel, por eso decidí tomar la sabia decisión de cambiar a la otra faceta de preparador físico que me permitía mantener el contacto con lo que me apasionaba a mí, que era mi deporte, el baloncesto. Empecé en lo que aquí llamamos Copa Cataluña. Bueno, no lo estoy diciendo bien, empecé en la categoría anterior y conseguimos subir en el primer año a Copa Cataluña. Posteriormente tuvimos la suerte de poder subir a Liga EVA, que era el principal objetivo del club. ¿Y por qué? Porque realmente Liga EVA, dijéramos que era ya la primera división a nivel español y no solo regional a nivel de Cataluña. Ese era el gran objetivo del club en aquel momento y conseguimos subir. Así que la verdad es que fue una bonita experiencia empezar y tener esos objetivos cumplidos. Y justo en el primer año después de estar con el equipo masculino de mi ciudad, me llamó el otro equipo femenino de máximo nivel de esta ciudad, que en aquel momento pues estaba en la tercera o cuarta categoría del baloncesto. Y empecé a compaginar los dos entrenamientos, los dos clubes. Así que estaba tanto en baloncesto masculino como en baloncesto femenino. Y la verdad es que yo creo que esa combinación también de estar en baloncesto masculino y femenino, al principio no eres consciente de todo lo que te puede aportar, y con el paso del tiempo te das cuenta de que muy probablemente, estoy convencido que si no hubiera pasado por esas experiencias,
no hubiera estado igual de preparado para afrontar un reto de tal magnitud como es trabajar en el Fútbol Club Barcelona y en el máximo rendimiento. Si me permites, te voy a contar una anécdota porque yo creo que esto puede ser interesante. Estamos ya ahora cuando ya empiezo a trabajar en el Fútbol Club Barcelona, pues la antesala de trabajar en el Fútbol Club Barcelona en las categorías de formación es una llamada del que entonces iba a ser el responsable máximo de la preparación física en baloncesto en las categorías en toda la base del club. Una persona que yo no conocía personalmente, pero que obviamente por el nombre sí que conocía, y era Joan Ramón Tarragó. Y para hacer bueno el dicho de que la suerte te pille trabajando, cuando él me llamó, yo estaba leyendo un libro de González Vadillo de entrenamiento de fuerza. Así que bueno, ahí va la anécdota para al que le pueda servir. Y hay que estar siempre preparado, ¿eh? Hay que estar siempre preparado. Un poco lo que hablábamos también en algunos episodios anteriores, acumular horas de trabajo, acumular muchas horas de experiencia, conocimiento, estudio y muchas horas de intentar, de tratarlo, de experiencia, para después cuando llegue la oportunidad de estar preparado desde el conocimiento, pero también desde la tranquilidad al momento de estar enfrente de un grupo, ¿verdad? Totalmente. Y has dicho, no puedo estar más de acuerdo con lo que acabas de decir, pero no ha aparecido una palabra que no sé si ni tú ni yo hemos querido utilizar conscientemente o simplemente es porque no ha salido: equivocarse. En ese proceso del que tú has hablado es el momento de equivocarse, porque esas equivocaciones nos hacen mejores. Sin duda. Y vaya si las hay y si hemos aprendido de eso. Correcto. Es donde más aprendemos, ¿verdad? Lo mismo pasa con un jugador cuando comete un error en un partido y al otro día lo tenés tirando tiros libres, tirando triple. Nosotros sentimos, hay veces cuando le pifiamos en una planificación que le puede pasar a cualquiera y entendemos por qué nos equivocamos. Y ahí sabemos o sentimos que no nos vamos a volver a equivocar en lo mismo. Exactamente. Y lo bueno que tiene, sin desmerecer, evidentemente sin desmerecer los inicios, es que un error o a veces tampoco tiene que ser un error, podemos decir incluso algo que se puede optimizar, que se puede mejorar. No es lo mismo hacerlo en un contexto que en otro. No es lo mismo hacerlo en la quinta división del baloncesto español o catalán que hacerlo en el Fútbol Club Barcelona. El alcance que va a tener, la repercusión que va a tener, va a ser diferente. Entonces, todos esos errores, todas esas experiencias, todas esas vivencias que has tenido, te hacen ser mejor, estar más seguro, estar más preparado en momentos de máxima tensión, como es estar en un equipo de élite. Adhiero completamente, Jairo. Y algo que me gustaría preguntarte desde ahí, desde tu experiencia, ¿cuál es el rol hoy por hoy, si podemos encontrar un rol para el preparador físico en el baloncesto moderno, especialmente en el baloncesto profesional, pero también en muchos clubes que tienen la posibilidad de tener un prepa, un strength conditioning coach? ¿Cuál es el rol? ¿Y vos crees que ese rol ha cambiado en los últimos 20 años? Sí. Yo creo que ese rol ha cambiado. Es evidente que, como la mayoría de las preguntas preguntas que vamos a lo mejor pues a responder hoy, muchas no van a ser un sí rotundo en algo o una receta mágica, como por ejemplo ahora. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Pues porque va a depender del club, porque va a depender del entrenador, porque va a depender del staff técnico, porque va a depender de los jugadores que tienes en el equipo. No es lo mismo, por ejemplo, estar trabajando con un entrenador que tenga 74 años de edad o con un entrenador que tenga 35 años de edad. Entonces, eso va a hacer que esta respuesta que voy a dar ahora deba ser también interpretada en función de los diferentes contextos. Pero en general,
para mí es rotundamente sí, el rol es diferente, el rol ha evolucionado y está evolucionando desde lo analítico a lo holístico, es decir, las funciones del preparador físico son mucho más amplias que anteriormente, que tradicionalmente. Es decir, podríamos pasar, siendo un poco reduccionistas, de que el preparador físico en determinados momentos en baloncesto se ha limitado a hacer los calentamientos o estiramientos en el mejor de los casos y las sesiones de fuerza en el gimnasio. Es obvio que a esas funciones podemos añadirle muchísimas otras, como es el control y monitorización de la carga, participar en el diseño y la prescripción de protocolos de prevención y de optimización del rendimiento, colaborar en entrenamientos individualizados en el que haya unos objetivos técnico-físicos conjuntos, participar en los procesos de readaptación, participar en ciertas actividades o horarios de viajes, participar en los protocolos de recuperación, hacer propuestas concretas individuales en función de toda la información que recoges para algunos jugadores, ya sea porque tienen una edad ya muy avanzada, por ejemplo, jugadores con 35, 37 años que precisan obviamente un tratamiento diferente a un joven de 20 años, y por lo tanto es evidente que en ese sentido mi respuesta es que el rol ahora es un rol mucho más amplio que el anterior. ¿Y vos crees que la base de nuestra formación y también en gran parte de nuestra vocación, que muchas veces es una vocación de servicio, de querer ayudar, amalgamado con una formación específica también muy profunda en cuanto a principios del entrenamiento, anatomía, fisiología, metodología? ¿Vos crees que esa comunión entre la fase de habilidades blandas y la fase de formación hace que hoy por hoy nazca la función del Head of Performance para conectar las diferentes áreas, para mejorar la comunicación, para mejorar el diseño de los planes de entrenamiento? Porque es algo que se ve cada vez más, especialmente en estructuras desarrolladas que juegan en Champions League, que juegan en Euroliga, que pelean por campeonatos, y muchas veces es un preparador físico quien está en ese rol. Exactamente, tú lo has dicho, y además has utilizado una palabra que me gusta mucho, la palabra conectar. Conectar muchos ámbitos, departamentos, para optimizar el rendimiento y prevenir lesiones, que son los dos grandes objetivos que yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo que un Head of Performance desearía poder, dijéramos, estructurar, controlar, dirigir, y que por lo tanto conectar toda la información que se deriva actualmente de los diferentes ámbitos, tanto del staff médico, tanto de los dispositivos inerciales o de los dispositivos de posicionamiento local para control de la carga, de los cuestionarios de bienestar, etcétera, etcétera. Toda esa información debe estar aglutinada en una persona. Y yo creo que nosotros podemos desarrollar muy bien ese cargo con por todas las variables y elementos que tú has comentado anteriormente. Sí. Me parece algo muy interesante, porque muchas veces antes se veía al preparador físico como un especialista en la fuerza. Especialista de la fuerza, que trabajaba en el gimnasio, que se encargaba de las entradas en calor para que los jugadores estén listos para el momento del team practice, y sin dejar de ser especialistas de la fuerza, como el strength conditioning coach entiende muchas veces que la verdadera carga está en el entrenamiento, en las desaceleraciones, aceleraciones, volumen de trabajo, intensidad de los intervalos, tiempo de pausa, y cómo hoy por hoy tenemos que salir un poco del gimnasio para embarrarnos un poco más en el trabajo del día a día con los entrenadores.
Totalmente, no puedo estar más de acuerdo. Lo has definido muy bien y ese es el camino. No hay otro posible camino si queremos además continuar evolucionando y mostrando la formación y conocimientos, experiencia que muchos de los que llevamos tiempo trabajando en este ámbito pues tenemos. Muchas gracias, Jairo. Y en relación a esto me gustaría preguntarte, porque ya hablamos un poquito del trabajo en cancha, el entrenamiento, el baloncesto. Eh, el baloncesto para vos desde el punto de vista de la preparación física, ¿sí? ¿Es un deporte de qué? Es porque sabemos que en el baloncesto hay cambio de dirección, coordinación, la precisión. ¿El baloncesto para vos es un deporte de...? Pues mira, yo te voy a tener que decir varias cosas porque me siento incapaz. Creo que sería extremadamente injusto con el deporte del baloncesto si me quedara solo en una. Entonces, si te parece bien, Ajá, voy a empezar por... Es un deporte acíclico, principalmente acíclico. No existen ajá. patrones motores repetitivos, estables, como Me encantó. una carrera continua de 50 metros, de 100 metros. No existe eso. Por lo tanto, acíclico, Ajá. principalmente. Sí, Es un deporte intermitente de alta intensidad. Claramente, alternancia de esfuerzos explosivos como sprints, saltos, contactos, con pausas variables. sí. Es un deporte de alta demanda neuromuscular. Tú has dicho alguna de ellas, cambios de dirección, agilidad. Entendiendo agilidad, Mm, tal como yo la entiendo, como la combinación de diferentes tipos de movimiento, aunque ya sé que la mayoría de profesionales, de compañeros, pues van a entender la agilidad como la capacidad de hacer cambios de dirección, pero dentro de un contexto perceptivo, cognitivo. Bien, es una opción, ujú. pero a mí me gusta Sí, mucho mantener una de las definiciones más tradicionales de agilidad como la combinación o concatenación de movimientos que tan importante también es en el baloncesto, como por ejemplo puede ser combinar la transferencia de fuerza cinética en el horizontal con vertical para saltar y acabar en una finalización, por ejemplo. Volviendo a la alta demanda neuromuscular, la demanda sobre todo de los aterrizajes o landings. sí, Si medimos hoy en día que tenemos herramientas para medir los aterrizajes, la intensidad, es impresionante la cantidad de energía que los jugadores tienen que absorber. ¿Y qué me dices de los contactos? Yo he llegado a medir, por ejemplo, en un partido de la NBA, en un partido amistoso contra los Oklahoma Thunders en el Palau Sant Jordi de Barcelona, un sí. contacto de 16 Gs entre dos jugadores interiores. Un contacto de 16 Gs es difícil poderlo explicar con algún ejemplo que ahora mismo no Sí, se me viene a la cabeza, pero es una carga enorme, brutal, brutal, brutal. Entonces, más cosas. El baloncesto es, joder, un deporte de equipo. Cooperación o oposición. No podemos entender el baloncesto sin cooperar y sin oponernos a un adversario. Siempre la acción está condicionada por las interacciones constantes entre compañeros y entre oponentes. Y por lo tanto, eso además refleja la complejidad del deporte. Es un deporte complejo, dinámico, sí, no lineal, sí. adaptativo. Cada segundo estamos adaptando nuestro juego. Y, y muy en línea de esto, es un deporte dependiente del contexto. Y déjame que solo voy a incluir, así a nivel conceptual, el acoplamiento percepción-acción. Mm, La lectura del entorno. Estamos percibiendo constantemente el entorno. Estamos tomando decisiones constantemente ante, ante situaciones de incertidumbre y de impredictibilidad. Y mm. eso es empezar a entender un poco lo que es el baloncesto. Exactamente. Un deporte súper completo en relación a que, como vos decías, vos tenés que estar preparado para todo tipo de contacto, de diferentes ángulos, deporte de tracción, de empuje.
al mismo tiempo un deporte de alto nivel de toma de decisión. O sea, que los tipos tienen que ser inteligentes para tomar la decisión correcta con un milisegundo, que es ese tiempo que tenés para meter el pase picado y que no te defienda la línea de pase. ¿Me entendés? Y a todo esto en cuerpo de 2 metros, 2 metros 10, con un nivel de precisión altísimo. Totalmente. Entonces, y de ahí es lo que la siguiente pregunta, ¿qué es lo que a vos, bueno, yo creo que un poco lo comentaste, increíble, y muchas gracias por tu descripción, pero qué es lo que hace un poco diferente? Cada deporte es magnífico y es hermoso de jugar, pero ¿qué es lo que hace diferente el baloncesto desde la preparación física a otros deportes? Pues mira, en este sentido, lo que lo puede hacer diferente precisamente es esa amalgama de elementos que hemos citado y que nos lleva a, evidentemente, a entender el baloncesto y la preparación física, por ejemplo, en este caso, desde ese punto de vista, de todos los elementos que hemos citado, y si me permites también tomar algo de lo que tú has dicho, tener en cuenta, has estado hablando de un jugador de 2 metros, de 2 metros 15, de 2 metros 20, que tiene que correr arriba y abajo, que tiene que aterrizar, que tiene que cambiar de dirección, que además está en mucho tiempo en contacto, que tiene que estar anticipando lo que va a pasar, porque si no llega tarde. Todo esto a veces es una mentira. No. Si reaccionas estás muerto, has perdido ya. Este es un deporte de anticipadores. El que reacciona ha perdido. No tiene sentido. Es muy bonito hablar de esto, me encanta, porque esto, si llegas tarde, no existe tomar una decisión, analizar y tomar una decisión. No es verdad. Por eso hay que entenderlo dentro del ciclo percepción-acción. Porque si tú piensas, ya pasó la oportunidad. Ya no tienes opción de tomar la decisión. Tú estás percibiendo y estás tomando decisiones al mismo tiempo y realizando las acciones. Y que eso, lo que te decía, lo haga un jugador de 2 metros 15. Permíteme que me vaya aquí a la base. Cuando trabajas con jóvenes que con 12, con 13, con 14 años, algunos pueden estar midiendo 1,90 m, 1,95 m, 2 metros, con unos picos de crecimiento de 10, 12, 15 centímetros al año, y que sean capaces de poder simplemente mantenerse de pie en la pista, es todo un reto como preparadores físicos poder intentar preparar a esos jugadores para soportar las demandas que hemos comentado anteriormente y que puedan así optimizar el rendimiento en baloncesto. Espectacular. Muchas gracias, Jairo. Súper interesante. Y en relación a esta última pregunta, ¿cuáles son para vos 2 o 3 cualidades físicas que, más allá que el deporte sigue evolucionando, para vos son innegociables? Y me gustaría sacarte el libreto un segundito. Te quiero preguntar una cualidad física que vos ves que se le está dando mucha más importancia ahora y que por ahí tiempo atrás no se le daba la misma importancia y ahora se le está dando ese espacio que por ahí merecía. Mira, Matías, luego si quieres me vuelves a preguntar, pero yo te voy a hacer me voy a permitir la licencia la que necesites, Jairo, de responderte como me da la gana. Porque, muy bien, así me gusta. ahora entenderás por qué, con todo el respeto, amigo. Mira, cuando hablamos de capacidades físicas, solo hay una capacidad física, que es la fuerza. Por lo tanto, la capacidad física que entrenamos y que entrenaremos es la fuerza. ¿Qué pasa? Que luego la fuerza tiene diferentes manifestaciones en función de si la fuerza se manifiesta en un periodo corto de tiempo y la vamos a llamar velocidad, y si la fuerza se manifiesta en periodos más largos de tiempo, la vamos a llamar resistencia. Si además añadimos la amplitud de movimiento o el rango de movimiento funcional
a estas capacidades o cualidades físicas, junto con las capacidades coordinativas, vamos a tener, en mi opinión, todo el elenco de capacidades o cualidades físicas que nos permiten desarrollar la mayor parte del trabajo tradicional que hemos entendido los preparadores físicos, es decir, lo que sería el acondicionamiento físico o la preparación física. Y ahora, por responder un poquito a lo que me decías, un poquito antes de responderte lo anterior, si habláramos de una capacidad que quizás puede englobar un poquito el trabajo más específico, podría ser hablar de la agilidad, hacer este razonamiento de derivar hacia la agilidad. Y si me apuras, todas estas cualidades físicas entendidas siempre desde las necesidades del propio baloncesto o de la competición. Eso nos va a dar un poquito lo que es, en mi opinión, el faro hacia el que debemos mirarnos para desarrollar y optimizar el rendimiento en baloncesto. Es decir, entender las necesidades de fuerza de la competición para dar respuesta a través del entrenamiento que nosotros propongamos. Impecable. Una clase de entrenamiento de la fuerza, de fisiología del ejercicio. Muchas gracias, Jairo. Gracias, Matías. Coincido en que el desarrollo de la fuerza es fundamental, y la especificidad entendiendo las demandas propias del deporte es fundamental para poder aplicar esa fuerza que nosotros trabajamos en situaciones reales de juego. Entonces, Matías, estoy pensando, si me permites que me alargue un poquito más en esta, porque al final esta es una pregunta muy nuestra, ¿no? Y al final también creo que es importante también mostrar el conocimiento que podamos tener. Es decir, la mayoría de nosotros no somos, no sé cómo decirlo para intentar explicarme bien, nuestro conocimiento no es el de hacer un curl de bíceps para un jugador pensando que eso le va a optimizar el rendimiento. Eso no quiere decir que no se pueda hacer, pero detrás de nuestras propuestas hay muchas más cosas. Y entonces, hablando desde la especificidad del entrenamiento, de las cualidades que hemos hablado anteriormente, basadas en el partido, en la competición, permíteme que hable de la necesidad de incluir conceptos como el control motor, el control y la coordinación neuromuscular. Y eso nos lleva a hablar de principios neurofisiológicos clave en el rendimiento y en la prevención de lesiones, como pueden ser los mecanismos, que por definirlo muy rápido, estos principios son mecanismos y leyes de funcionamiento del sistema nervioso que regula la activación, la inhibición, la coordinación y el control del movimiento. Y dentro de todo esto podemos hablar de conceptos como el reclutamiento de unidades motoras, la frecuencia de disparo o rate coding, la inhibición recíproca, la inhibición autógena relacionada con los receptores de Golgi, el reflejo miotático, la coactivación agonista-antagonista, el control feed-forward, feedback, la sincronización de unidades motoras. Y todo eso resumido tiene que ver con conceptos que son de activación, de inhibición, de coordinación y de control. Y todo eso es conocimiento neurofisiológico que está detrás de nuestra formación. Exacto. Y vos, acá, continuando un poco la línea que abriste, que me encantó la propuesta y la explicación. ¿Qué ejercicios, qué cosas como preparadores físicos no deberíamos negociar, Jairo, al momento de entrenar la fuerza para preparar a jugadores de básquet para el performance, para el rendimiento? Bueno, pues me encanta porque es una muy buena pregunta también. No deberíamos negociar
Quizás ahora lo resumo, lo defino de una forma muy, muy simple, ¿no? Pero yo creo que nos vamos a entender todos. Si hablamos, es innegociable hablar de la salud estructural. Es decir, hay unos mínimos que son irrenunciables. Yo que sí que estoy aquí abogando por la especificidad y tal, pero al final el músculo es un tejido. Nosotros debemos preparar estructuralmente con conceptos como la tensegridad al músculo. Eso es irrenunciable. Otra cosa es cuándo debemos trabajar eso. Pues muy probablemente el off-season es un muy buen momento para trabajar toda esa base y luego tratar de mantenerla. Y eso te lleva de pleno también a que gestionas la especificidad del entrenamiento de fuerza también durante todo el año, durante toda la temporada. Un tendón entiende de carga. Necesita estar sometido a determinados niveles de carga. Nuestros jugadores sufren muchos problemas de tendinopatías. Pues tenemos que ayudarles desde un ámbito estructural de tensegridad. Y por lo tanto, yo creo que eso es irrenunciable. Es irrenunciable también tratar de, una palabra que no me gusta mucho, pero yo creo que es muy, muy fácil de utilizar y todo el mundo nos va a entender, la transferencia. Nosotros debemos facilitar al jugador la transferencia al juego. No podemos basarnos solo en hacer un press de banca. ¿Press de banca con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo de hacer un press de banca cuando vamos más allá de mantener ciertos niveles de salud? De salud estructural, que quiero decirle yo. Sí. Tenemos que tener un objetivo. ¿Qué es? ¿Luchar por una posición? Pues entonces vamos a darle una forma más específica que implique mayores cadenas musculares para que tenga una mayor transferencia a la pista, al juego. Para que el jugador sienta que está haciendo baloncesto en el gimnasio también. Sí, sí, a las demandas específicas de nuestro deporte. Y viéndolo del lado inverso, lo que yo considero es que entendiendo la especificidad, ahora se analiza mucho más las demandas propias del deporte con datos objetivos que nos da la microtecnología, la reivindicación de los ejercicios isométricos, de los ejercicios excéntricos para proteger los tendones de la cantidad y el nivel de desaceleraciones y de los aterrizajes. Que cada desaceleración abrupta, porque nosotros para acelerar, muchas veces los jugadores tienen 2, 3, 5, 10 metros para lograr el pico de velocidad final que ellos logran, pero después para desacelerar tienen menos de un metro, no tienen nada. Entonces ese momento es cuando el tendón sufre, porque vos acelerás en 5 o 10 metros, pero desacelerás en 30 centímetros. Y con el aterrizaje es lo mismo. Entonces, ese tendón, la exigencia de ese tendón, ha reivindicado, entender esa exigencia, ha reivindicado el trabajo de la isometría propiamente conducida y de los trabajos excéntricos para preparar los tejidos, como vos bien decías, para las demandas propias del juego. Y permitime que hay algo también que me gusta mucho, que se está hablando en los últimos 2 años, de la palabra adaptación. Porque durante muchos años entendimos, o se ha entendido la palabra estrés y la palabra fatiga como una mala palabra. Está mal, perdóname que lo diga así, se lo ha visto como una mala palabra. Y la verdad que nosotros cuando entrenamos fuerza o entrenamos en cancha, queremos estresar para lograr una adaptación positiva en el tejido que mejora el rendimiento. Lo que tendríamos que hablar es de adaptación. ¿Adaptamos positivamente a la carga propuesta o no logramos la adaptación que nos puede llevar a un síndrome de sobreentrenamiento? Entonces, también siguiendo la línea que vos decías, en definitiva es entender la demanda del deporte para saber lo que tenemos que hacer. Totalmente. Mira, varias cosas. Una, fuerza isométrica. Por supuesto, fuerza isométrica, pero bien entendida. Hoy en día también, al final, como todo en la vida, hay muchos intereses determinados por modas, por no modas, por aparatos, por sistemas, por tecnología, pero que es evidente que la isometría nos puede ayudar a mejorar determinados ámbitos de la salud del jugador, del rendimiento del jugador, es obvio. Que la fuerza excéntrica nos puede ayudar en la misma línea, es obvio. Al final simplemente es buscar las piezas del puzzle
y ver luego cómo y cuándo es el mejor momento de utilizarlas. Es decir, evidentemente no podemos utilizar determinados ejercicios con sobrecarga excéntrica el día anterior a un partido. Exacto. Entonces no será el mejor momento, pero seguramente, nuevamente en el periodo de off-season, hacer trabajos en los que el jugador mejore su capacidad de absorber energía, que es lo que hace constantemente, constantemente. Está absorbiendo energía. Tenemos que ayudarle a que sus tejidos estén estructuralmente preparados para ello. Ujú. Y digo estructuralmente porque dijéramos que estoy hablando de lo más inespecífico, por ejemplo, del periodo off-season, fuera de temporada. Pero por supuesto, entonces debemos tener, yo creo, una mirada muy amplia y escoger todas las herramientas de las que disponemos sin demonizar ninguna y sabiendo qué me da cada una de las herramientas que están en mi mochila. Ujú. Sí, sí, muchas gracias Jairo por la explicación y el approach para este punto porque creo que es fundamental en nuestra filosofía de trabajo. Y siguiendo un poco la línea de filosofía de trabajo, me gustaría meterme un poquito dentro de tu carrera. Vos tenés muchísimos años, muchos años trabajando en un club muy importante, jugando competiciones europeas, saliendo campeón de ACB, Copa del Rey, muchísimas participaciones, muchas participaciones en Euroliga. Me gustaría preguntarte, porque yo soy una persona que cree en los sistemas de trabajo. Yo realmente creo que si no tenemos un sistema de trabajo, es muy difícil sostener un rendimiento a lo largo del tiempo. Me gustaría saber cuál es tu sistema y cómo es tu rutina diaria en tu trabajo en el club. ¿Qué haces cuando llegás? Llego, preparo el gimnasio, tengo mis planificaciones, recibo a los... ¿Cómo es tu día a día hasta que terminas tu jornada en el club? Mira, te voy a decir que la respuesta nuevamente tengo que meter simplemente el comentario de depende mucho del contexto, del entrenador que Ujú. tengas, del staff, del club en el que estás, por ejemplo, porque hay clubes que tienen, por ejemplo, pues a lo mejor unos servicios médicos que están externalizados y es una cosa, otros clubes que tienen el servicio pues médico que tienen una gran capacidad y que son muy potentes, muy poderosos. Entonces hay cosas que a lo mejor no te tienes que preocupar tanto, por ejemplo, a nivel de nutrición sería otro de los elementos que estarían dentro de esa ecuación que puede hacer que cambie todo. Pero en general, lo que sí que te diría es que normalmente, si puedo, lo primero que hago es llegar y antes de hacer nada, entrenar. Ujú. Cuando he entrenado, por lo tanto, intento llegar temprano para poder tener mi tiempo para entrenar. Entreno y cuando ya empiezo, lo primero que hago es intentar estar siempre por el vestuario para poder ir saludando a los jugadores conforme van llegando. Ujú. A mí me parece muy importante el poder hacer eso. De hecho, cuando no digo que sea la única forma, pero a mí personalmente, si puedo elegir, me gusta Sí. que los cuestionarios de bienestar se pasen de forma presencial. Es decir, llega el jugador, le Ujú. saludo, ¿cómo estás, tío? ¿Qué has hecho? ¿Has recuperado bien? ¿Cómo está la familia? Si sé que tiene a lo mejor, o que tenía un evento después del entreno ayer, pues preguntarle. Si sé que tiene un hijo que le están saliendo los dientes, pues preguntarle, Ujú. etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, ver cómo está el jugador. A lo mejor en esa mini charla ya sé que no ha pegado ojo porque ha tenido que llevar al niño al médico por la noche. Un Claro. bebé. Y toda esa información yo creo que humaniza nuestra profesión también y te da un dato cualitativo y no solo cuantitativo. Mm. Creo que eso es importante. También
Quiero decir que no puedes conseguir eso con todos los jugadores. Hay jugadores que son mucho más pro a darte información de esa forma, y hay otros pues que no. Al final tienes que intentar adaptarte también a eso, pero Claro. si me preguntas por el mejor escenario, intentar tener ese contacto con los jugadores. Luego, los jugadores, a lo mejor no has podido verlos a todos, pero luego mi idea es que los jugadores tengan cierto trabajo individual y que pasen por el gimnasio. Eso es también innegociable. Y habrá... Esos individuales, protocolos individuales Sí, armados por el prepa y por el fisio, correcto. que tengan su rutina individual antes de la sesión de pesas oficial, por así llamarlo, o el trabajo en campo o vídeo, ya saber que ellos cumplieron con sus vitaminas del día, ¿verdad? Exactamente, y esa vitamina que tal como tú la denominas, pues puede ser en algunos casos una vitamina simplemente de 10 minutos y en otro puede ser de 25 minutos. Ujú. Y yo creo que tener ese arsenal de trabajos individuales que den también respuesta a las necesidades del jugador, no solo a lo que nosotros creemos que es importante, como puede ser, ostras, es que esta movilidad de tobillo reducida le está generando una sobrecarga rotuliana que debemos tratar de minimizar. Bueno, pues vamos a meter eso, pero vamos a también a escuchar al jugador en pretemporada, antes de empezar, incluso en el off-season, sobre cuáles son sus necesidades o cuáles son sus objetivos de mejora. Y ahí vamos a meterlo también. No solo tiene que ser orientado por nosotros, por el staff médico, sino también en ese sentido. Y obviamente también puede haber una participación del staff técnico. Imagínate que hay un jugador muy joven que los entrenadores consideran que debe mejorar los contactos. Pues rápidamente vamos a poderle ayudar con un trabajo extra que combine trabajo de fuerza y estabilidad, por ejemplo. Mm, exacto. Y en un mundo ideal, vamos a llamarlo así, Jairo, teniendo la posibilidad de elegir, yo realmente valoro cuando tenemos la posibilidad de tener una reunión con los entrenadores. Si puedes también estar el fisio, mucho mejor. Esa primera reunión de la mañana, aunque sean 15 minutos, para chequear el estatus de los jugadores, empezando por el fisio, los tratamientos que hizo el día anterior, si tienen alguna observación, siguiendo por el prepa, 2, 3 cositas que el prepa considera importante para el entrenamiento del día. Como yo siempre digo, yo no le voy a decir al entrenador el drill que tiene que hacer, pero sí lo puedo ayudar a organizar la carga con los contenidos que él tiene que desarrollar. Totalmente. Entonces, ¿qué opinás de esa primera reunión de la mañana con los entrenadores? Y si crees que es algo que va pasando más y más en los clubes. Sí, 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 yo creo que es así. Simplemente, luego, como cada staff, cada club tiene una forma de funcionar, pues en función de las necesidades, esa me parece una gran opción, la de la mañana. A mí personalmente me gusta más acabar el entreno, acabar el trabajo de los fisios en camilla, el trabajo que hayamos hecho los preparadores físicos en el gimnasio post, por ejemplo, con liberaciones miofaciales, etcétera, o otras tareas de recuperación. Lo que podemos hacer es tener esa reunión después, antes de irnos ya a comer, si Ujú. entrenamos al mediodía, y dejar para la mañana solo una breve actualización en los casos que haya habido un cambio muy... Imagínate que un jugador eh, Se levanta a la mañana y totalmente, siente la garganta, está malo, como totalmente, dicen totalmente, ustedes. exactamente, o se fue del entreno con unas ligeras molestias a nivel lumbar y resulta que por la mañana está que no se ha podido levantar de la cama con normalidad y va con un dolor mayor del que incluso se fue al Ujú. acabar.
el tratamiento del día anterior? Pues evidentemente. Luego ya es simplemente decisión de cuál es la mejor estrategia, pero la de la mañana me parece una buena idea. Me parece también una buena idea de intentar dejarlo todo atado antes de cerrar la jornada, por decirlo así. Y Exacto. si se ha podido meter también el análisis ya de carga de la sesión y todo, ya te da ese complemento con con la mayor parte de la información que puedas gestionar, y luego acabar de atarlo por la mañana con también los cuestionarios de bienestar y tal. Pero lo que quiero decir es que prefiero por la mañana que no sea una reunión larga, sino que sea una reunión ya muy corta, con que tengas parte o mucha parte de la información ya gestionada. Exacto. Y voy a hacerte otra preguntita, Jairo, un poquito fuera del libreto. Vos decís, más al final me preguntaste todas cosas que no estaban en la lista. Me Pero encanta. sé que es muy importante tener una persona como vos preguntarte esto. Porque nosotros somos apasionados de la preparación física y muchos de nosotros somos apasionados también de los números, del entrenamiento, de la control de la carga, del player loss si está usando Catapult, del movement loss si está usando First Beat, si está usando Wimo o otra variable. Y creo que nosotros vemos muchos datos, analizamos mucha información, nos gusta, sacamos buenas conclusiones como preparador físico, pero ¿vos crees que año tras año podemos tener influencia positiva en los entrenadores? ¿Vos crees que los entrenadores están tomando cada vez más esa información porque la sintetizamos mejor, o porque ellos están más interesados, o porque el sistema de baloncesto aceptó la microtecnología más y más? Desde tu experiencia, ¿cómo lo ves? Mira, yo creo que estamos, como lo digo, sin meterme en ningún berenjenal. Bueno, tampoco me importa mucho meterme en un berenjenal. La verdad es que me encanta mi profesión y me encanta entonces debatir y crecer, Ujú, construir, compartir. Estamos sobrevalorando, ujú. sobreutilizando algunas de las herramientas. Ajá, Las herramientas tecnológicas que tenemos son un soporte, son una ayuda, no son el timón que debe guiar el barco. exacto. Entonces, no podemos hacer dogma de el control de la carga. Mm, No podemos, en mi opinión, caer en esa tentación. Sí que es exacto. cierto que como partíamos de la nada, partíamos de lo que yo digo, de simplemente de a ver por dónde sopla el viento, así, bueno, vale, pues esto, porque yo creo que, y ahora hemos pasado al otro extremo. Entonces, como casi todo en la vida, en un intermedio está la mejor opción. Es decir, nosotros debemos tomar esos datos, obviamente, y luego debemos saber interpretarlos para Ujú, transferir al entrenador, tal como tú muy bien apuntabas antes, la información necesaria para que él exacto. pueda diseñar el entrenamiento óptimo. Porque lo que no podemos olvidar los preparadores físicos es que aquí estamos para rendir. Que es que se nos está yendo un poquito, yo creo, esa Ujú, idea. Que es que, sí, que, es que esto va de ganar. Porque si no ganamos, normalmente solemos tener un problema. sí, sí, sí. 100%. Y siempre me acuerdo de la frase que dicen, cada vez que estás más obsesionado con algo, más cerca estás de fracasar. Sí. Entonces tenemos que entenderlo como lo que es, que puede ser algo útil, pero que al mismo tiempo, carga interna, carga externa, combinamos. Información subjetiva, información objetiva, combinamos. Sacamos conclusiones, hacemos propuestas para ayudar a tomar mejores decisiones. En definitiva, es una variable Totalmente. más que nos puede ser útil, pero como bien decía, no podemos tomarlo como la verdad absoluta, porque si no estamos sesgando la realidad, no estamos viendo la foto completa o la situación completa como amerita. Por eso, pero sí creo que es parte también del aprendizaje, ¿no? De los preparadores físicos, entender que es algo que se ha desarrollado mucho y saber leer entre líneas qué es lo que puede ser útil para nuestro equipo, qué es lo que puede ser útil para nuestros entrenadores.
Totalmente, Buenísimo, buenísimo. totalmente. Yo siempre en mi repertorio, para que no haya ninguna confusión ni ningún malentendido, yo en mi repertorio lo tendría siempre, es decir, si yo soy el encargado Mm, de poder tener un sistema de posicionamiento local combinado con unos dispositivos inerciales para controlar, monitorizar la carga, tanto externa como interna, con los mismos dispositivos, obviamente lo voy a tener. Pero mm, el que manda, el que manda es optimizar el rendimiento, no sí, manda la carga. exacto, La carga nos exacto. ayuda a conseguir los objetivos de rendimiento. Mm. Sí, lo mismo de mi lado. En el club que estoy ahora, antes no teníamos, se utilizó durante años, después se dejó de usar un par de años y cuando llegué, la primera temporada que llegué, consulté si lo podíamos empezar a utilizar y hoy por hoy los tenemos. A mí me encanta utilizarlos Claro. dentro del contexto que nos pueda ser útil. Bueno, siguiendo, avanzando un poquito con la charla, me gustaría preguntarte, Jairo, desde tu experiencia, eh, cuestiones fundamentales a la hora de construir una relación con los entrenadores y también con el resto del coaching staff, quienes tienen fisio, nutricionista y demás. ¿Cómo construís la relación con el coaching staff y con los jugadores? Mira, yo creo que aquí, mira, creo que se me ocurren tres escuchar, empatizar Mm, y confiar. Yo creo que seguramente podemos incluir otros verbos, otras acciones, pero estas me parecen muy importantes. Nosotros no podemos ayudar a un entrenador si no lo escuchamos. El que maneja el barco es el entrenador. mm, El que se la juega cada partido es el entrenador. Para que confíe en nosotros, el entrenador se tiene que sentir escuchado. Tiene que sentir que nosotros somos un soporte para él. No somos un ente independiente que piensa, yo he venido a hablar de mi libro y hablo de fuerza, y hablo de resistencia aeróbica o anaeróbica, y hablo de player load, y hablo de... No, 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 no. ¿Qué necesitamos, coach, entrenador? ¿Qué mm, necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar yo? Obviamente, siempre tú tienes que tener luego todo tu arsenal preparado para ofrecerle diferentes recursos. El recurso del control de la carga, el recurso de la recuperación, el sistema de la planificación para proponerle plan A, B y a lo mejor C en función de diferentes situaciones que van a surgir durante la semana o durante la pretemporada o la temporada. mm. Y yo creo que podríamos hablar de muchas más, seguro que se nos ocurren muchas más, pero creo que Sí, lo primero es escuchar. Hay que escuchar al sí. entrenador. Si no, ¿cómo puedes construir sin escuchar? Christian también insistió mucho en este punto. Christian Lambrecht, que tuvimos la suerte de Sí, conversar en el capítulo anterior, maravilloso. del escuchar. Aprender como preparadores físicos a escuchar primero y después esperar nuestro momento para lo que tengamos que decir. Así es. Que como bien decías vos, nosotros estamos ahí para ayudar a los entrenadores y al resto del coaching Totalmente. staff, ¿verdad? Totalmente. ¿Y si tenemos un entrenador, por ejemplo, que es muy, 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 muy táctico y a lo mejor él es el propio que nos lo dice? Oye, mira, que yo me lo estoy inventando. Yo necesito mucho hacer 5 contra 5 o 3 contra 3 o lo que sea en media pista y paro 400 veces y no sé qué. Necesito que me ayudes a optimizar el acondicionamiento físico en pista de los jugadores, del equipo. Mm, Maravilloso, maravilloso. Tú ya tienes tu carga relativa por diferentes variables de cada drill, de cada tarea, distancia por minuto, saltos de alta intensidad por minutos, aceleraciones por minuto de alta intensidad, desaceleraciones de alta intensidad por drills. Entonces tú sabes
si eso está, y la frecuencia cardíaca, por ejemplo, entonces tú sabes si eso está muy cerca, muy lejos de lo que requiere la competición. Lo que el entrenador hace, que tú vas a constatar, porque lo vas a medir, Exacto. vas a ver lo lejos o cercano que está de la competición. Y ahí tú objetivamente ya le vas a plantear algo. Y ahí le puedes estar hablando, pues mira, pues necesitamos incluir este tipo de actividad, de drill, de tarea, por esto. Le enseñas en un papel y el entrenador seguramente lo va a ver claro, lo va a entender y va a estar encantado. Ujú. Genial, genial. ¿Y con los jugadores, Jairo? Porque vos, tantos años trabajando en Barcelona, tantas competiciones, muchísimos jugadores, porque son plantillas largas. ¿Cuáles son tus herramientas? ¿Cuáles son tus cimientos para construir una relación con el jugador? Mira, aquí te voy a hacer una pequeñita trampa. Te voy a decir que serían los 3 elementos, los 3 verbos que he utilizado anteriormente, pero vamos a matizar, que saldrán cosas nuevas. Cada jugador es un mundo. Uh-huh. Hay gente muy receptiva y hay gente cero receptiva. Uh-huh. Entonces, con el jugador todavía creo que te tienes que adaptar más, porque hay muchas situaciones que vas a tener que gestionar de formas diferentes en función del contexto y en función del propio jugador y de su forma de ser. Pero hay algunas cosas que son clave. Al jugador lo tienes que escuchar. Sí. Es igual que con el entrenador. Con el jugador tienes que empatizar. ¿Qué pasa con un jugador que ha estado 40 minutos sentado todo el rato? Todo el partido sentado. Un partido. Sí. Y otro, y otro, y otro, y otro, por ejemplo. Yo he vivido eso. Yo te voy a contar una anécdota. Yo he vivido 3 meses con 2 jugadores sin tener ni un día libre. Porque el día que normalmente el equipo tenía libre, como tenían 0 minutos de juego, no había otra opción de hacer el entreno, como ahora sí que se ha puesto más de moda, pues hacerlo post partido y así también lo consigues librar. Pero a veces el staff, cada uno tiene sus formas de actuar, los entrenadores. Sí. Y en aquel momento esto no era viable. Sí. Traducido 3 meses. Pues al final, pues tuve que adelantarme y en este caso, primero hablar con el jugador y luego hacer la gestión directamente con el entrenador. Claro. Y a partir de ahí, esos 2 jugadores tuvieron un día de descanso para empezar. Parece una tontería, pero... Sí, pero que no lo es, 100%. ¿Y qué pasa? Que ese jugador, que a lo mejor no se hubiera atrevido a decírselo al entrenador, pues yo me anticipo, veo que eso hay que mejorarlo, hay que cambiarlo, y yo hago esa gestión. Claro. ¿Qué va a pasar automáticamente con el jugador? Pues que te lo va a agradecer, te lo estás ganando, va a confiar en ti. Se va a dar cuenta que hay alguien que piensa en él. Claro, otra cosa que es relacionada con los jugadores. El jugador, hemos hablado, confiar. El jugador tiene que confiar en ti. El jugador, si sabe que en un cuestionario va a poner algo y lo vas a utilizar en su contra, no te va a decir la verdad. Sí. Entonces, tienes que gestionar muy bien la información que te da el jugador con lo que tú transmites al entrenador y cómo lo transmites. Sí. Y a mí me pasó esta temporada, por ejemplo, de un jugador que había tenido mala experiencia utilizando el GPS temporadas anteriores, y cuando empezamos esta temporada él me dijo, no lo uso porque tuve un prepa que después fue y le dijo al entrenador que no corría y y no lo uso, no lo voy a usar porque estos son policías. Y digo, no, nosotros lo utilizamos para cuidarte, para entender cómo reacciona el impacto de tu cuerpo al entrenamiento. Yo jamás voy a venir a decirle a un entrenador que corre menos, que corre más, que esto es para controlar la carga de entrenamiento, para tener información sobre cómo tu cuerpo adapta y es para ayudarte. Y intentó,
y se dio cuenta que a lo largo de la temporada se sintió cómodo y ningún problema. Y lo utilizó sin ningún problema. A día de hoy lo sigue utilizando todos los entrenos. Entonces, ¿cómo nosotros como profesionales tenemos que empatizar con el jugador, con la historia previa, con el contexto actual? Y lo mismo, como bien vos decías, hay jugadores que no les toca jugar y que el día siguiente van a ser individuales. Cuando todos están descansando o están con la familia o salen a comer, él va a entrenar. Y cuando él va a entrenar, vos lo tenés que hacer sentir como que la final del mundo para vos. Como que vos estás súper contento de que estás acá. También sería mi único día libre y no lo tengo. Y no me importa, porque yo te voy a hacer sentir cómodo. Porque te olvidás por un rato de que ayer no jugaste. Claro. Y eso es un poco lo que vos decías, la empatía, ¿verdad? Es así. Mira, Matías, y también un poquito, con esto también te vas dando cuenta que vas cumpliendo años. En mi caso, yo he pasado etapas en las que, y no te estoy exagerando, yo he podido tener 3-4 días de fiesta al año. Eso ahora, hoy en día, es impensable. Yo por lo menos en los últimos años ya tenía más, porque normalmente siempre se trata de dar un día, menos a veces hay jornadas que son de 3 partidos, entonces a lo mejor no cabe por el viaje, por no sé qué tal, pero en general hoy en día sí se cuida mucho más eso. Pero yo he estado años haciendo 3-4 días de fiesta al año, porque siempre hay algo. Claro. Siempre hay algo. Y nosotros muchas veces lo hacemos porque somos unos locos de esto, somos unos locos, sí. Pero los jugadores pues tienen sus familias, tienen su corazoncito también y... Tal cual. Sí, yo me acuerdo la última vez que nos vimos, que tomamos un café en Barcelona, sí. Me acuerdo que vos me habías contado los pocos días que tenía de fiesta, que tenía de vacaciones, habíamos fichado un jugador y venía tocado y tuve que irme y mi mujer... ay. Y bueno, la historia, me acuerdo, patente. Yo estaba en Canarias con unos días de vacaciones y hubo 2 fichajes de 2 jugadores muy, muy importantes, no solo uno, fueron dos jugadores tops. Que los 2 volvían a Europa y evidentemente Jairo tuvo que venir de las Islas Canarias para entrenar con ellos. Claro. Y bueno, somos unos locos, lo aceptamos, sí. y ya está. Tal cual. Está. Madre mía, Así es. Bueno, así Jairo, vamos 1 horita, pero que nos quedaríamos 1 hora más como mínimo, pero... Tengo las últimas 2 preguntitas. Venga, maravilloso, Jairo, dispara. Y desde ya, muchísimas gracias por tu tiempo. Riquísima la charla. Y la primera de esas 2 es, ¿qué es para vos la microdosis de entrenamiento? Que muchos preparadores físicos, strength conditioning coach, lo están utilizando especialmente los últimos 5 años. ¿Y cuáles son los pros que tiene esa microdosis de entrenamiento? ¿Y qué por ahí posibles riesgos o contras o algunas cosas que no nos deberíamos olvidar, ¿verdad? Mira, actualmente es un concepto imprescindible, especialmente yo estoy hablando básicamente toda esta charla de la élite, que es donde más experiencia he tenido, y con los calendarios congestionados que hay, con la gran densidad de competiciones, es absolutamente necesario. Hablamos de optimizar el ratio o la relación entre estímulo y fatiga para llevárnoslo a ese concepto tan interesante que tú estás hablando y que es tal cual, o sea, de adaptaciones para mantenerlas como mínimo durante la temporada. Entonces, no se me ocurre otra forma que hacerlo que mediante el concepto de microdosis, teniendo en cuenta intentando mantener siempre que sea posible una intensidad alta con un volumen mínimo efectivo, una alta frecuencia estratégica en función del calendario y que permita una no acumulación de la carga que dificulte las adaptaciones que queremos al menos o generar o mantener, en el peor de los casos, al menos mantener, establecer una selección muy importante de los ejercicios que máxima transferencia vayan a tener tanto al concepto de optimización del rendimiento o
de minimización del riesgo lesivo y tratar de integrar en los casos que requiera mayores dosis de optimización, tratar de integrarlo con la carga más global o holística que permita acercarse al rendimiento cuando sea necesario. Esto también sería muy individual, porque no es lo mismo un jugador que no está jugando, que puedes ir a hacer trabajos de mayor especificidad, de mayor frecuencia, de mantener incluso la intensidad. ¿Qué riesgos puede haber? Pues evidentemente, pues que vayamos perdiendo alguna de las adaptaciones que hemos conseguido durante el periodo off-season. Por eso yo creo que estas microdosis, el gran objetivo en la mayoría de los jugadores que juegan más minutos, simplemente debería ser mantener las adaptaciones que consideramos más importantes. Exacto. Buenísimo. Buenísimo y súper importante, porque creo que todo strength conditioning coach tiene que tener cosas que no debería negociar, y esa es mi opinión. La intensidad no se debería negociar, la calidad de ejecución no se debería negociar, la intención, porque la fuerza, la intensidad es una intención. Entonces, trabajar con microdosis nos demanda a nosotros que estamos trabajando con menos volumen, y eso no tiene que hacernos perder la calidad de trabajo. La calidad tiene que ser todavía mayor. Optimizar el rendimiento a través de aumento de la intensidad, mantenimiento o aumento de la intensidad, muchísima implicancia de la concentración, de la intención del cerebro para mantener las adaptaciones que hemos logrado, teniendo en cuenta la carga acumulada, la fatiga acumulada a lo largo de la temporada. Eso es. Así es. Muchas gracias, Jairo, muchas gracias. Y como última cuestión, acá te dejo micrófono abierto, me gustaría que un referente como vos de la preparación física en el baloncesto le pueda compartir desde tu experiencia algunos consejos tanto a nosotros como a los strength conditioning coach, prepa, profes que están empezando en el baloncesto, cosas que te han ayudado a vos, o por ahí también cosas que te hubiese gustado que alguien te diga en su momento, ¿verdad? Mira, yo te voy a dar unas cuantas palabras y si hace falta, pues lo desarrollamos un poquito. Yo te diría que pasión, debemos ser apasionados, locura, debemos ser locos, porque si no vivir en la élite es complicado por la alta demanda y los sacrificios que debes hacer. Conocedor, debes ser un gran conocedor de tu profesión. No sirve no tener unos grandes conocimientos. Hay que estar lo mejor preparado posible a nivel de conocimientos, y obviamente con el tiempo también viene la experiencia, pero tú debes estar cargado de conocimiento y profesionalidad. Yo creo que estos conceptos, estas palabras, definen muchas de las o unos elementos que son muy, muy relevantes para nosotros como preparadores físicos. Luego podríamos hablar de muchísimas más cosas. Por ejemplo, una de las cosas que yo aprendí y que ahora pues estoy muy orgulloso, ¿no?, de haber entendido que a escuchar, que lo hemos hablado antes. Necesitas escuchar al entrenador, necesitas escuchar a los jugadores, necesitas escuchar a los médicos, necesitas escuchar a los fisioterapeutas, necesitas escuchar al nutricionista o a la nutricionista. Necesitas escuchar a mucha gente para hacer esa función, si quieres, más de head of performance, y así ser tu mejor versión. Por lo tanto, creo que ese punto combinación de pasión, locura, conocimiento, profesionalidad, dedicación, va muy, muy en consonancia
queremos. Y si me apuras, y tengo que reconocer Sí. que evidentemente lo he querido negar durante mucho tiempo, porque pensaba que básicamente todo era lo primero que he dicho, o que la base debe ser un conocimiento de verdad, pero una vez tienes todo esto, hay que desarrollar también esas capacidades comunicativas que nos permitan empatizar, escuchar, dialogar con jugadores, staffs, porque eso va a facilitar nuestra gestión, nuestro trabajo, tanto a nivel de jugador, a nivel de equipo, a nivel de staff médico, a nivel de staff técnico y a nivel de general manager, de club, en su globalidad, en todos sus ámbitos. Muchísimas gracias, Jairo, y súper importante lo que comentás. Me encanta porque trabajé muchos años con un entrenador en Argentina que él siempre me decía sobre el conocimiento, que si yo quería trabajar en alto rendimiento deportivo, lo primero que tenía que tener era el conocimiento de lo que yo estaba haciendo, ser lo mejor que puedas en lo tuyo, Eso. en cuanto a saber todo lo que puedas. Eso. Y de ahí desarrollar las habilidades blandas para que te abran la puerta, para que te acepten, para que te inviten, para que cuando vos llegues se pongan contentos, para que es igual de importante, pero no es ni una cosa ni la otra por separado. Tienen que ser los dos, y más si uno pretende o quiere trabajar en la elite, ¿verdad? Es como que vos tenés todo el conocimiento que es líquido en la materia, que vos querés poner dentro de una botella, y lo que te abre esa botella son las habilidades blandas. Eso es. Sin habilidades blandas que decías, escuchar, empatía, humildad, disciplina, trabajo duro, sin eso el jugador, el entrenador, no te abren la botella para que el líquido entre, ¿no? Totalmente. Entendiendo eso que tú acabas de describir también, y entender, si me permites, por acabar con una palabra que no ha salido demasiado, pero que creo que es muy importante, entender la complejidad del baloncesto y de nuestra profesión también. Eso nos va a ayudar a entender que esto no es lineal, es decir, que a veces ganar 4 newtons o 4 vatios de fuerza en una sentadilla no se va a reflejar en una optimización del rendimiento en la pista. Tú tienes que saber eso, que a veces sí, a veces eso va a ser imprescindible y te va a llevar directo a la optimización del rendimiento, pero no siempre, porque hay muchas otras cosas que interactúan dentro de esa complejidad y que van a hacer que sucedan o no sucedan. Exacto. Bueno, amigo, muchísimas gracias. La verdad, sin palabras, ha sido un honor, una hora y cuarto casi, a puro baloncesto, a pura preparación física, y siempre en cualquier lugar que sea es un placer poder encontrarse con vos. Y yo tengo, antes de que cerremos, una anécdota muy cortita que sinceramente me quedó muy marcado, y fue cuando me tocó hacer una presentación corta en el Congreso de Preparadores Físicos de España de baloncesto. Fue en Madrid, el último que tuve la posibilidad de ir. Era de 15 a 20 minutos sobre nuestro trabajo en Suecia. Era después del almuerzo, ¿no? Y después del almuerzo, que ya escuchaste 3, 4 conferencias, tuviste 5 o 6 horas escuchando, todo el mundo quiere descansar, comer, y después del almuerzo es la más dura, ¿viste? La primera después del almuerzo, y a mí me tocaba la primera después del almuerzo. Y vos fuiste el primero que te sentaste, que estabas ahí, y yo te dije, Jairo, sí, vine temprano porque quería tomar mi tiempo para escucharte. Y para mí, Jairo, te lo digo de corazón, una persona estando en Euroliga, campeón de ACB, campeón de Copa del Rey, Barcelona, tu humildad, Jairo, la verdad que me quedó marcado, y lo cuento, lo hablo con Julia en casa y siempre aparece esa anécdota, y aprovecho este espacio un poco más público también para agradecértelo. Te agradezco mucho tu comentario, y déjame que te conteste que al final yo no paro de aprender. No sé cuántos años más estaré involucrado en el rendimiento, pero no paro de aprender de gente como tú, de profesionales que cada día trabajáis al 100%,
que mejoráis cada día, que tenéis claro que esta es vuestra pasión, que queréis continuar viviendo de esto, y cada conversación, cada palabra, a veces que pueda parecer que no tiene una gran fuerza, no es verdad. Muchas veces hay pequeños comentarios, palabras que yo utilizo en mi software para decir, hostia, pues esto, joder, qué buena idea. Y lo interiorizas y te lo haces tuyo, y con eso vas mejorando. Yo no tengo nada que ver como cuando empecé y cómo pienso ahora, cómo entiendo la preparación física ahora. Y muchas veces cada vez que hablo con compañeros, pues como tú, con compañeros, amigos, siempre aprendo. O sea, el momento que yo piense que lo sé todo, en ese día no estaré trabajando de esto. No estaré trabajando de esto. Yo te agradezco mucho las palabras, porque para mí es un honor poder continuar, pues a veces con algunos mensajes, a pesar de las distancias, compartiendo conocimiento, con compañeros como tú, compañeros que a veces me han escrito para preguntarme cosas, que nadie más sabe las conversaciones que nosotros tenemos, y que me han preguntado, Jairo, me pasa esto. Oye, pues mira, yo lo veo así, yo tal. Pues todo eso es muy enriquecedor, porque a la vez que tú estás compartiendo tu conocimiento, estás enriqueciéndote también de las vivencias y experiencias de otros compañeros. Exacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jairo. Muchas gracias a toda la gente que nos ha escuchado, y muchas gracias, Jairo, de nuevo. Ha sido un placer. Déjame que acabe diciéndote que la fatiga no ha aparecido para nada. Te voy a decir, sin nombrar a un entrenador que tuve, que me dijo que la fatiga no existe, y que tranquilamente estaba para hacer 2 o 3 prórrogas. O sea que gracias por todo, Matías, un placer. Muchas gracias, Jairo. Lo mismo de mi lado. Un placer, amigo. Gracias. Chao.